Buenas noches, Madrid. Buenas tardes, Venezuela, América. Insisto, buenas noches, Europa. Y para no perder la costumbre, son las 20:52, es decir, las 8:52 p.m. del domingo 3 de septiembre de 2023 aquí en la ciudad de Madrid. Hoy ha sido un día difícil y sigue siendo un día difícil. Hay muchas inundaciones en toda España. Y principalmente en Toledo, Madrid, perdón, en Castilla-La Mancha, capital Toledo, en Madrid, Cataluña, que ya pasaron, pero ahora están recogiendo agua. En Cataluña ha sido bastante malo, etcétera. Bueno, en los videos anteriores, creo que eran los 33, 34 y 35 de la saga, por decirlo así, siglo XX corto, hablamos de los años 70, en los anteriores. Ahora vamos con los años 80. Recuerden que esto es siglo XX corto y termina en el 89, ¿no? O sea que nos falta poco. Pero quizás después de los años 80 y la caída de la Unión Soviética, vamos a irnos un rato a Latinoamérica porque ahí también han pasado cosas en el siglo XX, obviamente. Lo que pasa es que va a haber una serie de videos que va a ser todo Latinoamérica, ¿no? Pero vamos a dar después de los años 80 unas pinceladas, bastantes, sobre lo más importante de Latinoamérica. Porque hemos mencionado poco hasta ahora. Bueno, es que el siglo XX da para mucho, todos los siglos dan para mucho, pero como este es muy reciente hay mucha información. Bueno, años 80 que en realidad comienzan, digamos, a tener una unidad histórica a finales de los 70. Bueno, tras una década de predominio político, ideológico y cultural de la izquierda, se refieren a los años 70 y también a los 60. En los años 70, después de esta época dominada por la izquierda, y que estamos hablando sobre todo de Europa en este momento, esto finaliza con un apreciable giro hacia posiciones que podríamos llamar de derechas. Posiciones liberales, conservadoras, liberal en lo económico, conservador en lo político, y acaban consolidándose estas posiciones durante los 10 años siguientes, es decir, a lo largo de todos los años 80. Esto lo han bautizado algunos historiadores como la revolución conservadora, en alusión a la llegada casi simultánea al poder de Margaret Thatcher en Reino Unido, en Gran Bretaña, y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y a la capacidad de ambos de exportar sus ideas por el mundo. Una capacidad limitada, pero que la hubo. No una capacidad global, ¿no? Es cierto, si bien es cierto que en los años 80 triunfa, por decirlo así, el liberalismo económico, y en general hay una expansión de las ideas y cosmovisiones conservadoras, primero dominadas por Thatcher, Reagan, y más adelante en los países y regiones que estuvieron bajo la influencia de Thatcher, Reagan, sobre todo de Reagan, tuvo una influencia muy grande en América Latina. Bueno, este predominio de las ideas liberalistas, este predominio del liberalismo y del conservadurismo, estuvo lejos de ser un predominio absoluto, pues los partidos socialdemócratas tuvieron mucho campo de acción también en los años 80. En los años 80 tenemos a los liberales conservadores y tenemos la socialdemocracia. Todo el mundo debe saber lo que es la socialdemocracia hasta si han llegado a este video, ¿no? En el mundo. Estamos hablando del mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina. Y además, la vuelta al conservadurismo no tuvo las mismas razones en todos los países.
Y muchas veces la razón para volver al conservadurismo y al liberalismo económico fue interna dentro del país y fue una razón distinta en cada país. Mencionemos dos países o tres para ver cuáles fueron las razones en esos países. Lamentablemente no se pueden mencionar todos. Vamos a mencionar Reino Unido porque este fue el más importante, el que tenía más razones para abrazar el liberalismo económico y el conservadurismo. Reino Unido quería acabar con las posiciones de poder que mantenían los sindicatos. Yo viví esa época, el que haya vivido esa época sabrá que los sindicatos prácticamente es que paralizaban la economía todo el tiempo, no la dejaban desarrollarse, era un poder exagerado, excesivo, y sucedió nada menos que en Gran Bretaña, Reino Unido, como lo quieran llamar, no es lo mismo, pero para efectos, ustedes me entienden. El poder de los sindicatos en Reino Unido era verdaderamente exagerado y dañino por la exageración. Tú puedes tener los sindicatos son necesarios, pero no pueden llegar al punto de paralizarlo todo, de pervertirlo todo, porque entonces ya lo que hacen es lo contrario a lo que es su función, ¿no? Porque con una economía paralizada y que crece poco, pues no se puede dar empleo y los sindicatos tienen sentido cuando hay trabajadores con empleo, ¿no? Bueno, entonces en Reino Unido, y o sea, no eran solamente los sectores de los partidos políticos, ni las clases altas, ni el empresariado los que querían disminuir el poder de los sindicatos. Era todo el mundo, eran todos los ciudadanos ya que no aguantaban más. Entonces, esto fue lo que motivó reducir el poder, las posiciones de poder que tenían los sindicatos. Esto fue lo que motivó que el Partido Laborista diera paso a la elección de Margaret Thatcher del Partido Conservador al poder en Reino Unido. Podemos hablar del caso de Suecia. En Suecia tenían una democracia, tenían una hegemonía, había una hegemonía del Partido Socialdemócrata permanente. Tenían 40 años seguidos de socialdemocracia y lo que precipitó que en Suecia llegara un gobierno conservador fue el agotamiento de esos 40 años de socialdemocracia. El poder se agota si se usa demasiado, ¿no? Y por demasiado tiempo. Entonces fue una razón distinta la que movilizó a la gente hacia el conservadurismo, distinta que en Reino Unido, ¿no? También es cuestionable que estos dos gobiernos, cuando digo estos dos gobiernos me refiero a por supuesto, Estados Unidos y Gran Bretaña, estos dos grandes poderes en el mundo, que lo siguen siendo. Es cuestionable decir que ellos simbolizaron el dominio de lo que entonces se llamó o se comenzó a llamar neoliberalismo. El neoliberalismo no existe, es liberalismo y punto, ¿no? Pero esto del neoliberalismo fue un invento de la prensa para llamar al nuevo liberalismo o al retorno del liberalismo de forma despectiva. El liberalismo es liberalismo, no hay un nuevo liberalismo, si bien cambia la tecnología, pero si cada vez que cambia la tecnología vamos a aplicar la partícula neo, entonces ahora estaríamos en un neo, etcétera, liberalismo, ¿no? Liberalismo. No podemos decir que solamente Reino Unido y Estados Unidos simbolizaron este retorno al liberalismo, ¿no? Y tampoco podemos decir que acabaran desarrollando un proyecto coherente y perfecto que mereciera el nombre de liberalismo puro. Bueno, Margaret Thatcher. La Gran Bretaña de Margaret Thatcher.
La primera en llegar al poder entre estos dos, y después vienen más, fue Margaret Thatcher, que por cierto era químico de profesión. En 1979, el Reino Unido se debatía en una profunda crisis y aunque había conseguido cierta estabilidad entre los años 77 y 78, la opinión pública sentía que el país había entrado en una fase de decadencia. Esto es lo que se percibía de la opinión pública. O sea, la opinión pública sentía que estaban en un proceso de decadencia absoluta. El exagerado, había 3 factores principales, había más, que representaban esa decadencia. En primer lugar, y ya lo dije antes, el exagerado poder de los sindicatos sobre el poder político. Muy importante. Margaret Thatcher fue el espadachín en contra de los sindicatos, ¿no? El exagerado poder, repito, de los sindicatos sobre el poder político era la primera característica de esta decadencia política que sentían los británicos. El segundo factor fue la revitalización de la actividad terrorista en Irlanda del Norte. Es decir, el IRA, el Ejército Revolucionario Católico de Irlanda del Norte, de Liberación Católico de Irlanda del Norte, había vuelto a tener una actividad terrorista importante. Bueno, el IRA fue violentísimo, ¿eh? Bueno, y en tercer lugar, se había reducido notablemente el poder adquisitivo de una parte importante de la población. Y esto, por supuesto, había producido conflictos sociales, con claros tintes racistas y xenófobos. Porque, claro, siempre que la economía aprieta, y aprieta en un país europeo, empieza el racismo y la xenofobia. Esto siempre es así. Que si son los extranjeros los que tienen el empleo, que si no debemos dejar que los africanos vivan aquí. Cada vez que hay crisis económicas surgen o resurgen estos tintes racistas y xenófobos que nunca desaparecen del todo, pero cuando hay bonanza económica están, digamos, callados, ¿no? Que despierten y se manifiesten no es saludable. Saludable es que estén tranquilitos y callados para que no haya conflicto social, para que se pueda vivir en paz. Callados no quiere decir que no den opiniones personales, que no produzcan conflictos. ¿Qué sentían los británicos? Pues que se había evaporado cualquier ideal colectivo entre todas esas religiones distintas, esas razas distintas, nacionales y extranjeros, pues se había evaporado cualquier ideal para ese colectivo diverso, basado en el convencimiento de que pertenecían a una sociedad rica. Ya los británicos no sentían que la Gran Bretaña fuese un país rico. Eso fue una crisis moral y la canalizó muy bien el Partido Conservador para llegar al poder. Y entonces llega al poder Margaret Thatcher, la dama de hierro, como la llamaban. Creo que la interpretó en el cine. Meryl Streep, pero me hubiera gustado que no hicieran esa película sobre los últimos años de vida de Margaret Thatcher, sino Margaret Thatcher en el poder y todo lo que... Más política la película, ¿no? Hubiese preferido, pero todavía pueden filmar muchas más. Bueno, la llegada de la alternativa conservadora al poder en Gran Bretaña fue inseparable de la percepción, ya lo dijimos, de crisis, descontento y pérdida de peso que el país había experimentado durante los últimos años de los gobiernos laboristas. De ahí la amplia aceptación de su programa de reformas, basado en el concepto que ella decidió llamar de capitalismo social.
así lo llamó, capitalismo social. Los detractores de Margaret Thatcher seguramente dirán que fue cínica al hablar de capitalismo social. Yo no me pienso pronunciar al respecto, quiero ser objetiva, ¿no? Entonces, ella lo llamó capitalismo social. Por cierto, yo admiro a Margaret Thatcher, no en todo, pero en muchas cosas. Entonces, ¿en qué se basó este capitalismo social? Yo lo he dividido en siete partes, en 7 cosas que ella o implementó o quería o quiso implementar. Este capitalismo social, yo para hacerlo más comprensible a ustedes, pues lo divido en 7 cosas. 7 cosas que puso en marcha Margaret Thatcher. En primer lugar, hizo que millones de británicos se convirtieran en accionistas de las empresas a través de su participación accionarial. Es decir, promovió que las empresas lanzaran acciones a la bolsa de valores y que los británicos pudiesen comprarlas y fueran copartícipes de las empresas. Los números que voy a usar no indican nada, o sea, son 7 razones, 7 números solo por motivos didácticos. Los números no significan que algo es más importante que lo otro. Entonces, en primer lugar, lo que he llamado el número 1, millones de británicos se convirtieron en accionistas de las empresas a través de la bolsa de valores. Número 2, puso en marcha Margaret Thatcher una política de estímulo de la oferta de productos y de servicios, y de la promoción, y promovió la actividad empresarial, que es otra forma de impulsar la oferta. Segundo lugar, estímulo de la oferta. Segundo lugar, acompañado de promoción de la actividad empresarial. Tercer lugar, limitación del poder sindical, clave. Cuarto lugar, eliminación de los sectores improductivos. De estos sectores ya hablamos anteriormente en los videos de los años 70. Quinto lugar, lucha tajante contra la inflación. En sexto lugar, recorte del gasto público. La G es enorme de la principal ecuación macroeconómica. Y séptimo lugar, reducción del papel del Estado en la economía. Racionalizar el tamaño del Estado. Posiblemente hay más cosas, pero estas 7, digamos, son las principales. Yo las he enumerado, no están enumeradas en ninguna parte, para hacerlo más didáctico. Bueno, sin embargo, la dama de hierro, Margaret Thatcher, dama de hierro, como se le llamó, se encontró con un hecho inesperado, una nueva subida de los precios del petróleo. Esto volvió a sumir a las economías europeas en situaciones de inestabilidad y crisis económica. Y esto opacó el posible éxito que podría haber tenido Margaret Thatcher en su primer gobierno. Pero no tuvo un solo gobierno, que tuvo 3. La nueva recesión económica obligó a Thatcher a limitar su programa de reformas, el de los 7 puntos que acabo de comentar, ¿no? Y tuvo incluso que tomar reformas opuestas a las que había planificado. Una de ellas, aumentar el gasto público para hacer frente a un creciente desempleo. O sea, ya se había propuesto disminuir el gasto público y lo tuvo que, con la nueva subida de los precios del petróleo, tuvo que hacer lo contrario, tuvo que aumentar el gasto público, repito, para hacer frente a un creciente desempleo, que en 1981 llegó al 12%, siendo el mayor de la Comunidad Europea. Recuerda que en ese año todavía se llamaba Comunidad Europea. Y también aumentó este gasto público
no solo por el desempleo, sino para salvar a numerosas empresas públicas de la bancarrota, que también incide en el desempleo, por supuesto. Entonces, aumentó el gasto público cuando sus planes era disminuirlo. No tuvo más remedio. Hay coyunturas en las que tenemos que hacer lo opuesto a lo que pensamos, ¿no? Y en segundo lugar, se vio obligada a subir los impuestos ese mismo año, cosa que no sé si ya mencioné, pero había dicho que no lo iba a hacer, pues lo tuvo que hacer. Subió los impuestos, contradiciendo no solo su discurso público y político, donde había dicho que no los subiría, sino también contradiciendo su línea inicial de recortes impositivos a lo largo de toda la estructura social. Pero, subiendo el gasto público, aumentando el gasto público y aumentando los impuestos, no pudo equilibrar las cuentas públicas, ni así las pudo equilibrar. Por si fuera poco, cuando tú aumentas el gasto público para salvar empresas, pero lo disminuyes en cuestiones sociales, pues ¿qué tienes? Manifestaciones, quejas, protestas, ¿no? Entonces, tuvo también que enfrentar crecientes disturbios sociales que estallaron en acciones de mucha violencia, sobre todo en 3 ciudades: Manchester, Liverpool y Londres. Esto aumentó la sensación general de fracaso del primer gobierno de Margaret Thatcher. Yo no lo veo como un fracaso. Cuando tú tienes una coyuntura a la que te tienes que enfrentar, pues el éxito no es inmediato, pero bueno, el público, o sea, los británicos y el mundo entero percibió que Margaret Thatcher había fracasado. Muchos se alegraron de que esta percepción fuera así. Los socialistas y los comunistas se alegraron, pero la dama de hierro, o mejor dicho, Margaret Thatcher, la dama de hierro, no era cualquier político. Margaret Thatcher era mucha Margaret Thatcher. Bueno, ahora, toda esta percepción negativa, porque los pueblos suelen ser muy poco comprensivos con los políticos, ¿no? El pueblo inglés y todo el globo terráqueo sabía que habían aumentado los precios del petróleo, ¿no? Y sabían que eso traía problemas. Pero los pueblos siempre estaban allí esperando para linchar a los gobernantes, ¿no? Bueno, pero todo cambió un 2 de abril de 1982. Recuerdo ese día. No recuerdo la fecha, pero sí todo lo que se comentó ese día, ¿no? Yo estaba en Venezuela, en Caracas. Todo cambió el 2 de abril del 82, cuando la dictadura argentina decidió apoderarse de la colonia británica, que había frente a la Argentina, es decir, de las Islas Malvinas. La dictadura argentina había perdido toda legitimidad. Había perdido incluso el miedo que el pueblo le tenía. Había perdido cualquier popularidad que pudo haber tenido. Y entonces el dictador argentino pensó: si trato de recuperar esa colonia inglesa, que es territorio argentino, pero que es colonia inglesa, ¿no? Que está bajo la tutela del gobierno británico. Si yo logro recuperar una colonia inglesa y logro que las Malvinas sean argentinas, entonces mi gobierno dictatorial volverá a ser popular. Y entonces el gobierno militar que tenía la Argentina en ese momento, dictatorial, decidió invadir las Islas Malvinas para tratar de salvar su legitimidad política. Y eso, la ocupación de las islas por el ejército argentino ocurrió el 2 de abril de 1982. Bueno, la reacción del gobierno británico, es decir, de Margaret Thatcher, fue radical e inmediata.
envió una potente flota de guerra que entre mayo y junio restauró su dominio sobre la colonia, es decir, sobre las Islas Malvinas. En abril ataca, por decirlo así, Argentina, y entre mayo y junio recupera las islas Gran Bretaña. Yo recuerdo que el príncipe Andrés, hermano del entonces príncipe Carlos, príncipe de Gales, el príncipe Andrés pilotó uno de los cazas, de los aviones caza que participaron. Recuerdo también que creo que no hubo bajas militares británicas, pero sí que las hubo argentinas, con lo cual la dictadura terminó de perder cualquier legitimidad y cualquier popularidad que pudo haber tenido en algún momento, ¿no? La dictadura argentina. La dictadura argentina pierde toda la popularidad, la poca que le quedaba, la legitimidad, lo pierde todo, y también se queda sin las islas, que ya no eran de Argentina desde hacía muchos años. Por otra parte, ¿qué pasa en Gran Bretaña? Pues comienza una poderosa ola de orgullo nacional. Los británicos en pleno apoyaron esta acción militar de Margaret Thatcher. Y además los pocos que quedaban afines al laborismo lo abandonaron, porque el laborismo manifestó su oposición a dicha guerra. Otro comentario. La OEA, Organización de Estados Americanos, obliga a que si un Estado americano entra en guerra, todos los demás tienen que ayudarlo. Estados Unidos se puso del lado de Gran Bretaña, y Estados Unidos es un Estado americano, ¿no? Se puso del lado de Gran Bretaña y no de la Argentina, lo cual viola los dictámenes de la OEA, ¿no? Eso, como dato curioso, también pasó eso y hubo toda una discusión al respecto. Y no solo eso, Chile también se puso al lado, no de Argentina, sino de Gran Bretaña. Esto tiene raíces históricas profundas, que Chile se ponga al lado de Gran Bretaña y no de Argentina, es algo que ha ocurrido muchas veces, ¿no? Y que no está incluido en este video la explicación, ¿no? La victoria fue muy fácil y coincidió con una apreciable recuperación de la economía internacional, que influyó en una notable mejoría de los principales indicadores económicos del país. La lucha contra la inflación y la política de ajuste estructural de los 7 puntos que mencioné antes también empezó a dar sus frutos, y a finales de 1982 y sobre todo en el 83 la recuperación de la Gran Bretaña era un hecho. La inflación estaba por debajo del 5%, la más baja para Gran Bretaña en muchos años. El crecimiento del Producto Interior Bruto alcanzó tasas del 3%, que para un país desarrollado es muchísimo. El más alto además de toda la Comunidad Europea en ese momento. Todavía existían problemas derivados de la baja competitividad de empresas británicas que había que solucionar, y las cuentas públicas experimentaron una mejoría muy significativa, pero siguió existiendo un importante déficit comercial. Pero el balance ha sido positivo. Este cambio de situación fue muy bien aprovechado por Margaret Thatcher para adelantar las elecciones a junio. Esto de adelanto de elecciones les suena, ¿no? El resultado de este adelanto de elecciones y el resultado de estas elecciones fue espectacular. El Partido Conservador obtuvo 43,5%. Un punto menos que en la primera elección de Margaret Thatcher. Entonces, ¿por qué digo que fue espectacular? Porque los laboristas terminaron de descalabrarse. Tuvieron una cantidad de votos irrisoria respecto a las elecciones anteriores. Perdieron los laboristas 3 millones de votos. Y el sistema electoral mayoritario que funciona en Gran Bretaña dio a la primera ministra, Margaret Thatcher, una mayoría extraordinariamente amplia
para desarrollar su problema de gobierno sin ningún impedimento. Entonces, un descalabro total de los laboristas. Entonces, ¿a dónde se fueron esos votos? Porque no fueron a donde Margaret Thatcher. Ella prácticamente mantuvo los mismos votos de las anteriores elecciones. Pues esos votos se fueron a la abstención. Hubo mucha abstención electoral. Ahora, el único freno que podía venir para el programa de ajustes, el programa económico de Margaret Thatcher, el único freno podía venir de parte de los sindicatos. Aunque este freno también desapareció después del fracaso de la huelga de mineros que los sindicatos emprendieron en 1984. Hubo muchos meses, este conflicto duró muchos meses, pero como había ocurrido antes, este conflicto de los mineros y de la huelga terminó convirtiéndose en un pulso entre el poder de los sindicatos y el poder del gobierno. Margaret Thatcher le gustaban los pulsos y solía ganarlos. Los huelguistas tuvieron que abandonar su actitud y no lograron arrancar al gobierno ningún compromiso. La total victoria del gobierno sobre los sindicatos permitió este segundo mandato de Margaret Thatcher, donde el poder conservador fue incontestado e incontestable, porque los votos de los laboristas se los llevó la abstención electoral. Thatcher en este segundo gobierno gobierna con mayoría absoluta. Yo les recomiendo las memorias de Margaret Thatcher, que son 2 tomos. Creo que es autobiografía. Yo los leí hace muchos años. Es autobiografía y no biografía. Son 2 tomos, o eran 2 tomos, se los recomiendo, excelentes. Y en esos tomos, lo de los sindicatos ocupa cientos de páginas, pero es muy interesante. Bueno, los resultados de este segundo mandato fueron notables. En términos económicos fueron excepcionales, pero no tanto en términos sociales. El país creció de forma sostenida a un ritmo que doblaba el alcanzado por los restantes países de la Comunidad Europea. Vamos a ver los 3 principales logros de este segundo gobierno. Nuevamente, yo numero las cosas al azar. Primer logro, que no quiere decir que sea más importante que los demás, ya saben cómo es. Primer logro, se crearon más de 1 millón de nuevos empleos. Eso es un logro notable, ¿no? Segundo logro, la inflación se mantuvo controlada y en niveles relativamente bajos. Tercer logro, la industria incrementó notablemente sus niveles de productividad y eficiencia. Estos son los 3 logros principales, hubo más. En estos 4 años se rehabilitó una parte considerable de la economía británica. Pero no toda la estructura productiva del país, no toda se pudo revitalizar. Los problemas se dejaron sentir en 2 ámbitos fundamentales. Ahora vamos a discutir los 2 problemas principales que hubo en el segundo gobierno de Thatcher. El primer problema surge en aquellos sectores industriales poco competitivos que fueron desmantelados, simplemente desmantelados, sin que se pusieran en marcha planes eficaces que paliaran los altos costos sociales que ello ocasionaba. Se desmantela la industria improductiva, pero no se compensa con medidas sociales. Este fue uno de los problemas graves del segundo gobierno de Thatcher. Y el segundo problema grave, hubo una peligrosa desinversión política, una poderosa desinversión pública, es decir, se le restó dinero a las inversiones públicas, las inversiones del Estado.
y se les restó en sectores como la sanidad o la educación, que comenzaron un importante declive. Esto lo vamos a comentar porque esto es importantísimo, ¿no? Del mismo modo, si bien la política de privatizaciones fue generalmente acertada, originó algunos problemas importantes en ciertos sectores, como el de las comunicaciones, al introducir notables ineficiencias en las formas de gestión. Bueno, vamos a comentar lo último en primer lugar. Tú privatizas para que la gestión mejore, siempre es así. Y era la intención de Thatcher, no me cabe la más mínima duda, porque conozco el pensamiento de Thatcher. Pero ocurrió que en el área de las comunicaciones, pues estas, bajo gestión privada, funcionaron peor que bajo gestión pública. Eso fue un hecho. No sé si Thatcher, no creo que Thatcher pensara que eso iba a pasar. Bueno, lo que sí hay que comentar es la desinversión pública en los sectores de salud y educación. El estado de bienestar de welfare state fue inventado después de la Segunda Guerra Mundial, en el 46 creo, fue inventado por Gran Bretaña y exportado a toda la Unión Europea y a Latinoamérica, donde fue muy... En Latinoamérica hay un estado de bienestar en general que funciona mal debido a la corrupción. Pero este estado de bienestar inventado por el laborismo en Gran Bretaña se exportó a toda Europa. De hecho, lo tiene España, lo tiene Portugal, lo tiene Alemania, toda Europa lo tiene. Y se exportó a toda América Latina. Y que justamente, y este estado de bienestar que incluye lo básico, vamos a hablar primero de lo básico: salud, educación, ayudas sociales para el desempleo, no sabía cómo llamarlas, bueno, paro, qué sé yo, subsidios al desempleo, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? Salud y, bueno, subsidios a la vivienda, bien sea a las hipotecas o bien sea al alquiler, y subsidios en general para el consumo. Ahora, ¿cuáles son los dos pilares más sagrados de un estado de bienestar? La salud en primer lugar y la educación en segundo lugar. Esos pilares del estado de bienestar son sagrados y Thatcher los tocó. Le quitó dinero a la salud pública, mucho, y le quitó dinero a la educación pública. No puedo estar de acuerdo con lo que hizo con la salud pública. No le puedes quitar dinero a la salud pública porque esa es la vida de la gente. Y no puede haber algo más importante que la vida de las personas. Pero Thatcher lo hizo y le quitó dinero a la educación pública. En este sentido, yo personalmente, cuando acabo de decir que no se le puede quitar dinero a la salud, dinero público, porque es la vida de las personas. Obviamente esa es una posición personal mía, pero yo soy socialdemócrata y partidaria del estado de bienestar. Puede que Moisés Naim, por ejemplo, piensa que la salud debe ser privada. Evidentemente yo pienso todo lo contrario. Puede existir la privada y que la pague quien quiera, pero tiene que haber la pública. Y hay que extenderla en España, por cierto, a la salud odontológica y a la de los animales. Es decir, que haya veterinarios públicos. Y campañas de esterilización para perros y gatos. A ver si, yo sé que no me escucha el alcalde de Madrid, pero hace falta. Bueno, en cuanto a la educación, mi opinión varía. Si el país tiene suficiente dinero para subsidiar o regalar toda la educación, es decir, primaria, secundaria, bachillerato, pregrado, posgrado, doctorado, pues que la subsidie toda o que la regale toda. Si tiene el dinero, sí, estoy de acuerdo. Ahora, si el país se va quedando sin dinero, considero que la educación primaria y la secundaria las tiene que pagar el Estado como sea. Como sea. El bachillerato puede ser... Para el bachillerato se le puede
se le puede exonerar el pago de matrícula a los sectores que no tienen dinero para pagarla. Y los que sí tienen dinero que lo paguen. Y en cuanto a la universitaria, en cualquiera de los ámbitos, grado, pregrado, grado, posgrado, doctorado, pues en la universitaria que se pague, pero que haya un sistema de becas para los alumnos brillantes y que no pueden pagar la educación. Entonces, esa es mi posición personal. Si hay dinero, que se pague toda. Y si no, lo que los recortes se hagan a nivel universitario, pero no se pueden hacer recortes en primaria y secundaria, y hasta diría que en bachillerato tampoco. Y en las carreras técnicas, que en España son las FP, tampoco. No se pueden hacer recortes allí. Pero por supuesto, el lugar más importante donde no se pueden hacer recortes es en la salud. Pero Thatcher lo hizo. Ya dije antes que estoy de acuerdo en muchas cosas con Thatcher, pero no en todas, ¿eh? Bueno, seguimos. La política de Thatcher transformó notablemente la estructura económica británica, pero no consiguió grandes logros en lo que respecta a la disminución de la presencia del Estado en la economía, ya que aunque había bajado 4 puntos porcentuales del PIB, o sea, es decir, la contribución del Estado al PIB bajó 4 puntos porcentuales, lo cual indica que se disminuyó la participación del Estado en la economía, pero no mucho, ¿no? Porque siguió representando, o sea, la participación del Estado en la economía siguió representando, a pesar de los recortes, 44% de la economía británica. En cualquier caso, el balance fue bastante bueno, como para asegurarse una tercera victoria electoral en 1987. Pero ya había síntomas de cansancio. A pesar de esto, el voto conservador siguió estable, pero el voto laborista experimentó un notable avance. Claro, si tú recortas educación y salud, el voto de la izquierda va a aumentar en las próximas elecciones contra ti, que has recortado salud. Bueno, el voto laborista presentó un notable avance, aunque no ganó las elecciones, y ese avance fue sobre todo en aquellas zonas industriales en declive que la política de la primera ministra Margaret Thatcher parecía haber olvidado, porque desmanteló la economía improductiva, pero no a estos nuevos desempleados no le ofreció ayudas sociales. El ocaso político de la Dama de Hierro, aunque hablar de ocaso respecto a Margaret Thatcher, que gobernó 3 veces seguidas, 3 periodos seguidos, y que enfrentó problemas gravísimos y los solucionó, hablar de ocaso y hablar de fracaso respecto a la persona de Margaret Thatcher en su desempeño político es difícil, ¿no? Es muy cuesta arriba. Bueno, en todo caso, el ocaso político de Thatcher no fue fruto de una derrota electoral, sino que provino de las filas de su propio partido. Es decir, el Partido Conservador decidió que para las cuartas elecciones no iban a poner a Thatcher. Y en 1990 nombraron a John Major como el jefe del Partido Conservador, un hombre gris, sin ningún atractivo, ni como político ni como nada. Después de Margaret Thatcher gobierna este señor grisáceo, John Major, pero carecía de la iniciativa, empuje y convicción ideológica de Thatcher, de su antecesora. A pesar de esto, Major logró gobernar hasta 1997 y ganó 2 convocatorias electorales, a pesar de su desempeño gris y de su forma gris de ser. Quizás por el impulso que le dejó Thatcher al irse, ¿no?
Ahora, la hegemonía política del Partido Conservador declinó definitivamente a partir de 1993 debido a sus propios errores, los del Partido Conservador, y al ascenso imparable de un señor llamado Tony Blair, el nuevo líder laborista. Y sus propuestas de la tercera vía. ¿Qué era la tercera vía? Pues Tony Blair, cuando apareció, la primera vez que apareció como personaje público, yo tenía quizás unos 30 años, 32, no sé. Él lanzó un librito antes de ganar las elecciones o justo después, no me acuerdo, llamado La Tercera Vía. Un librito muy delgado. ¿Qué era la tercera vía? Pues era lo que luego se llamó economía social de mercado. Es decir, economía de mercado por un lado y por otro lado medidas sociales para compensar las, entre comillas, injusticias de la economía de mercado. Eso no era nuevo, la tercera vía, porque de hecho toda Europa tenía estados de bienestar. ¿Y qué era? Y toda Europa occidental, en ese momento la occidental era democrática. Y toda Europa tenía estados de bienestar. Es decir, que la tercera vía de Tony Blair no era ninguna novedad, porque ya estaba en funcionamiento en toda Europa, incluyendo Reino Unido. Pero bueno, él lanza su librito La Tercera Vía, que habla de la economía social de mercado, que es lo que les he dicho. Liberalismo económico, más economía de mercado, más estado de bienestar y políticas sociales para evitar tragedias sociales, como que la gente se quede sin casa o sin comer, etc. Eso ya existía. Y esta tercera vía, donde más se leyó, fue en América Latina. De hecho, yo lo leí estando en Venezuela. Te lo leías en menos de una hora, tomando café o viendo la tele, ¿no? Era un panfleto, realmente. Ahora, un panfleto, pero, hombre, es que lo que dice lo sabe cualquier persona por sentido común. Pero bueno, el caso es que este librito, La Tercera Vía, o esta propuesta, que fue una propuesta que se convirtió en librito, y fue un superventas, pero esta tercera vía llevó a Tony Blair a una popularidad inmensa cuando esto ya en la práctica existía. Pero él le dio un nombre nuevo, lo bautizó como tercera vía. Bueno, este nuevo laborismo, representado por Tony Blair, era un laborismo de centro, no tanto de izquierda, era un laborismo moderado. Y partió de la convicción del cambio profundo que había experimentado la sociedad británica en los últimos años. O sea, se fija en el cambio estructural de la democracia británica y de la economía británica. Ese cambio estructural lo produjo Thatcher. Y a partir de ese cambio propone abandonar las rigideces de las visiones de clase y de preponderancia sindical que habían caracterizado al laborismo tradicional. Es decir, el laborismo con Tony Blair se separa de las visiones de clase. O sea, ya no es un laborismo dedicado solamente a los trabajadores u obreros, ¿no? Deja de ser un laborismo obrero. Se sale de las rigideces de clase y comienza a ser un laborismo transversal para toda la población, sin distinción de clase social ni de actividad laboral. Y al mismo tiempo es un laborismo que no está condicionado por los sindicatos, que abandona ese respaldo, ese respaldo total a los sindicatos, sin ni siquiera discutir si lo que los sindicatos en cierto momento quieren hacer es bueno o no. O sea, es un laborismo que abandona ese apoyo incondicional a los sindicatos.
Es decir, un laborismo que puede que apoye a los sindicatos si la iniciativa de los sindicatos le parece racional y le parece conveniente. Un nuevo laborismo más de centro, con una visión transversal para todos los británicos, ¿no? Y no condicionado por los sindicatos. Ese sí fue el gran logro de Tony Blair, y no el nombrecito ese de la tercera vía. Bueno, eso es todo de Margaret Thatcher y de Gran Bretaña en los años 80, por ahora. Y en el próximo video nos vamos a Norteamérica. Hasta pronto, señores.